The United States can pay any debt it has because we can always print money to do that. So there is zero probability of default. Nach mehreren Jahren des Wohlstands und Überflusses erlitten die westlichen Gesellschaften Ende 2008 einen Schock. Die Regierungen verfielen in Panik und die Bürger erwachten aus einem langen und friedvollen Schlaf. Die Party war vorbei. Darauf setzten die Regierungen alle Hebel in Bewegung und versprachen, die Lage zu bereinigen. Jedoch haben sich, nachdem Milliarden von Euro ausgegeben wurden und in allen Sektoren ohne zu zögern interveniert wurde, die Probleme immer weiter vergrößert. Die Medien, die Hörsäle der Universitäten, die verschiedensten politischen Foren und selbstverständlich der Durchschnittsbürger haben die unterschiedlichsten Gründe für die große Rezession ausgemacht. Die Gier, die unzureichenden Regulierungen, das einfache Erscheinen von wiederkehrenden Zyklen in den Volkswirtschaften, alle haben jedoch den gleichen Ursprung. Die Schuld trägt der Kapitalismus. Der Markt, der den Bürgern eine zu große Freiheit gewährt hat, hat uns hierhin geführt. Inwieweit stimmt diese Auffassung? Ist wirklich der freie Markt für die größte Wirtschaftskrise der Gegenwart verantwortlich? Und existiert tatsächlich ein freier Markt in der heutigen Gesellschaft? No vivimos en sociedades de mercado, vivimos en unas sociedades que son híbridos de libertad y de coacción. Todas las sociedades son así. Echarle la culpa de la crisis al mercado es ignorar la realidad. Esta es la realidad. La sociedad y la economía están muy intervenidas, particularmente en los sectores que entran en crisis, como fue la construcción y, por supuesto, el dinero. Seit Menschengedenken wechseln sich in unseren Volkswirtschaften Zeiten des plötzlichen Aufschwungs mit Perioden der Stagnation und Krise ab. Dieses Phänomen, unter dem Namen Wirtschaftszyklus bekannt, hat nicht nur die Entwicklung der verschiedenen Volkswirtschaften konditioniert, sondern auch durch die stete Wiederkehr dazu geführt, dass sich Volkswirtschaften schließlich an die Zyklen gewöhnt haben. Heute wissen die Menschen mehr denn je etwas mit Begriffen wie Wirtschaftskrise oder Inflation anzufangen und sind von ihrer Unabwendbarkeit überzeugt. Sind Wirtschaftskrisen jedoch wirklich unvermeidbar? Ist der Kapitalismus tatsächlich daran schuld, dass in diesen unerklärlichen Episoden alle Wirtschaftsobjekte auf massive Weise Fehler zu begehen scheinen? Diese Fragen sind nicht nur akademischer Natur. Die Menschen, vor allem wenn sie die Folgen auf dramatische Weise bezahlen, brauchen und verdienen eine Antwort. Es importante entender que si hay un sector intervenido en las actuales economías es el sector financiero y bancario y que por tanto la crisis que actualmente nos asola no es una crisis de la economía de mercado, sino todo lo contrario. Aquí lo que sucede es que vivimos en una época de socialismo monetario absoluta, ¿no? Empezando porque el Banco Central es un monopolio público, porque el dinero o los pasivos que emite el Banco Central no son convertibles en nada, ni siquiera en oro. I think we live in a sort of modern, technologically advanced manifestation of the Soviet Union, actually. I think it's much more like that. It's very central planning controls everything now. All the power has been centralized, you know, in the US at a federal level, in Europe at a federal level. So I think that there really are no free markets anymore, just interventions. Luego tenemos un órgano de planificación central, tenemos toda una maraña de regulación administrativa que establece o regula minuciosamente el comportamiento de los agentes financieros y un dinero público. Si esto es una economía de mercado, pues que baje Dios, venga y nos lo explique. Esto es socialismo puro y duro en pleno siglo XXI. Der freie Markt gar nicht existiert, ist es logisch, dass er nicht der Schuldige für die kontinuierlichen Aufschwungs- und Rezessionszyklen und mithin für die Wirtschaftskrisen sein kann. Wir sollten unseren Blick daher auf die entgegengesetzte These richten, die lautet: Die Wirtschaftskrisen sind die Folge von Staatseingriffen in die Wirtschaft.
Dieses eigentümliche Argument wird von der sogenannten österreichischen Schule der Nationalökonomie vertreten und hat sich, entgegen dem Bestreben der Mehrheit der akademischen Klasse, wiederholt durch die Realität bestätigt gesehen, bis es sich in eine der gefragtesten Wirtschaftstheorien gewandelt hat. Die beiden Schlüssel zum Verständnis von Wirtschaftskrisen sind das Geld- und Bankwesen. Trotz der erfolgreichen Versuche, beide Konzepte zu verfälschen, ist es wichtig zu wissen, was sie wirklich sind oder was sie sein sollten. Bueno, el dinero se puede definir como todo medio de intercambio que es común y generalmente aceptado. Y su papel en la sociedad es clave, porque es lo que permite hacer frente a la incertidumbre ineradicable respecto de lo que va a acontecer en el ámbito económico el día de mañana, en el futuro. Sin el dinero solo había trueque y eso reduciría muchísimo las cantidades de intercambio. Volveríamos a un nivel de subsistencia, cada uno producía la mayoría de las cosas para él solo, porque existe el problema de la doble coincidencia de necesidades, que yo tengo que buscar a alguien que tiene lo que yo quiero y a su vez esta persona tiene que querer lo que yo le puedo ofrecer. Entonces sin dinero es muy difícil. Kann ohne Übertreibung sagen, dass Geld die grundlegende Institution für die Entwicklung einer Gesellschaft ist. Und für seine Entstehung war keine Zwangsdirektive einer politischen Macht erforderlich. Genauso wie andere wichtige Institutionen wie die Sprache oder die Familie, entstand das Geld auf spontane Art und Weise, als sich die Individuen gewahr wurden, dass der Naturaltausch ein enormes Hindernis für den Handel darstellte und man daher ein indirektes Tauschmittel benötigte, welches wir heute unter dem Begriff Geld kennen. Das nach einem langen evolutiven Prozess von den Menschen erwählte Tauschmittel war letztlich Gold, welches diese Rolle bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts behielt, als die Politik seinen Gebrauch dauerhaft beendete und das Gold durch das aktuelle Papiergeld ersetzte. Ein notwendiger Schritt, um den Betrug, mit dem wir es zu tun haben, zu verstärken. Los bancos son o deberían ser intermediarios de crédito para los ahorros de la gente. Reciben por un lado ahorros de muchas personas, a lo mejor cantidades pequeñas, y luego lo pueden prestar a empresas grandes cantidades o hipotecas, y así diversifican el riesgo y son intermediarios de ahorro y inversión. Banken sind Unternehmer, deren Funktion unter anderem darin besteht, als Vermittler zwischen Sparern und Investoren zu fungieren. Im Tausch für einen Zinssatz erlauben bestimmte Sparer, die an mehr interessiert sind, als einfach ihr Geld zu hinterlegen, der Bank ihre Ersparnisse an Investoren zu verleihen, welche die Bank als geeignet erachtet. Diese Vermittlerfunktion ist in jeder Volkswirtschaft von entscheidender Bedeutung, da sie es erlaubt, große Mengen an Ersparnissen in produktive Investitionen zu kanalisieren. Denn wenn die Verbindung zwischen Sparen und Investition verloren geht, kommt es zum Phänomen der Konjunkturzyklen. Aber wenn die Bank nur das verleihen kann, was vorher gespart worden ist, wie ist es dann überhaupt möglich, dass diese Verbindung zerbricht? Lo que pasa es que pronto los depositarios, es decir, los banqueros, se vieron tentados para incumplir, digamos, las obligaciones tradicionales que los principios generales del derecho exigen en el caso del depósito. Y viendo que ese dinero estaba ahí ocioso, dijeron, ¿por qué no nos apropiamos de él si no hacemos ningún daño a nadie y lo utilizamos en nuestros negocios particulares? Sobre todo teniendo en cuenta que muy de vez en cuando el propietario original va a venir a demandar que se le devuelva el dinero que depositó. Y entonces surge lo que se conoce con el nombre de la banca con reserva fraccionaria, que es aquella que solo aguarda en su caja una fracción del dinero de verdad que se le ha depositado. At the heart of it all, the big macroeconomic problem that we have is that banks are allowed to lend money into existence, to do it without any real practical limit, and that's created all this discoordination and the crisis and the collapse. So there's an enormous amount of suffering and injustice has been created by these banking institutions. I think it's one of the biggest moral questions of our time. Seit Jahrhunderten erfreuen sich die Banken dank politischer Interessen des Privilegs der sogenannten Teildeckung.
Sie können das Geld ihrer Kunden verleihen, müssen aber gleichzeitig jederzeit dieses Geld auf Verlangen ihrer Kunden auszahlen. Auf diese Weise bricht die Bank mit der Verbindung von Sparen und Investition, da sie das Privileg besitzt, die Gelder aller ihrer Deponenten, ob sie wollen oder nicht, zu verleihen. Dadurch weitet die Bank künstlich die Kreditmenge aus oder, was dasselbe ist, sie schafft neues Geld. Wenn also eine Person 10.000 € bei einer Bank hinterlegt, muss die Bank nicht die Gesamtsumme sicher verwahren, sondern ist gesetzlich nur dazu verpflichtet, 2% aufzubewahren. Somit kann sie den Rest an einen anderen Kunden verleihen. Dieser Kunde nutzt den Kredit beispielsweise zum Kauf eines Autos. Der Autoverkäufer zahlt das Geld dann bei einer anderen Bank ein, die wiederum nur 2% verwahrt und die restlichen 98% verleiht. Dieser Prozess kann sich so lange wiederholen, bis sich die Geldmenge um das 50-fache gesteigert hat. In unserem Beispiel gelangen wir bei der Ausgangsbargeldmenge von 10.000 € letztlich zu einem Geldangebot von 500.000 €. The Cobden Centre survey, we commissioned a reputable polling company to survey 2,000 people, and I believe it might even be as high as 74% think that the money that they deposit in a bank is theirs, when of course the legal relationship is you deposit the money, you lend the money. That's in effect another word for saying you lend the money to the bank, and the bank physically then owes you a debt obligation back. Si cogemos las estadísticas de la oferta monetaria en los países más avanzados, tan solo está plasmado en dinero en efectivo, hoy en día, por ejemplo, en euros, dólares, billetes de euros, dólares o moneda fraccionaria, en torno al 10% o menos del 10% de la masa monetaria. Las otras 9 décimas partes son precisamente esos apuntes contables en los libros de los contables de los bancos, en el pasivo de los bancos. Por eso a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice ¿dónde está el dinero? ¿Que ha desaparecido? No, es que es un dinero virtual, que con la misma facilidad que se crea, simplemente haciendo un apunte contable, desaparece. Now, just remember that this thing isn't as black as it appeared. I have some news for you, folks. I was just talking to old man Potter, and he's guaranteed cash payments to the bank. The bank's going to reopen next week. But, George, I got my money here. Did he guarantee this place? Well, no, Charlie, I didn't even ask him. We don't need Potter over here. And I'll take mine now. No, but you're thinking of this place all wrong, as if I had the money back in a safe. The money's not here. Well, your money's in Joe's house. That's right next to yours. And in the Kennedy house, and Mrs. Maitland's house, and 100 others. La reserva fraccionaria era el esquema que utilizaban los bancos comerciales por excelencia, para expandir el crédito de manera insostenible. Eso, desde el siglo XIX, cuando teníamos patrón oro, cuando el negocio bancario no estaba tan desarrollado como hoy, pues ha evolucionado bastante. Se sigue practicando, desde luego, porque los bancos que conocemos a pie de calle, los bancos comerciales, pues es su negocio fundamental más importante, pero ha habido innovaciones que están muy relacionadas con esto, que se basan en el mismo esquema de endeudarse a corto plazo e invertir a largo, que lo realizan otro tipo de bancos, por ejemplo los bancos de inversión. ¿Qué hacían los bancos de inversión antes de que desaparecieran todos en Estados Unidos? Pues algo muy parecido a lo que hacían los comerciales en el siglo XIX con la reserva fraccionaria. Emitían deuda a muy corto plazo, las llamadas operaciones repo. Yo emito deuda a unas horas, a un día, a una semana, y con el dinero que conseguían, a partir de esa deuda, la invertían en titulizaciones hipotecarias que obviamente vencían a 30 años. Con lo cual, ellos tenían que devolver el dinero cada día, cada semana, cada hora, pero el dinero ellos propiamente no lo recuperaban hasta dentro de 30 años. Con lo cual, ¿su estrategia cuál era? Bueno, pues me voy a ir refinanciando continuamente en el mercado. Si me vence a un día mi deuda, pues ese día digo, oye, ¿me prestáis a otro día? Y así pues voy encadenando hasta que o bien cobre la hipoteca o bien le venda a otro señor la hipoteca a un mayor precio, la titulización hipotecaria, a un mayor precio al que la he comprado. Entonces, es básicamente el mismo esquema de funcionamiento, endeudarse a muy corto plazo e invertir a muy largo plazo. Es ist sehr schwer, einen klaren historischen Zeitpunkt zu benennen, an dem der Betrug Gestalt annahm. Dennoch kann man sagen, dass das Jahr 1844 einen Präzedenzfall liefert.
Überdrüssig der wiederkehrenden Konjunkturzyklen mit Blasen und Rezessionen forderte man damals in England mit dem Peelschen Bankgesetz eine 100%ige Reservedeckung aus echtem Geld, und das war damals Gold für die Papiergeldemission. Das Problem war nur, dass die Gesetzgeber vergaßen, auch die Emission von ungedeckten Sichteinlagen zu untersagen, sodass die Banken ohne Papiergeld ausgeben zu müssen, weitermachen konnten. Mittels einfachen Einträgen in ihren Geschäftsbüchern konnten sie weiterhin neues Geld schaffen. Claro, esto hizo que los ciclos continuaran, las burbujas continuaran. Las burbujas, resultado de la creación de préstamos sin respaldo de ahorro real, que terminaban en última instancia en una crisis financiera cuando la gente se daba cuenta de que todo era artificial, ¿no? Entonces, se pone de manifiesto que cada un número regular de años los banqueros privados, cuando vienen las crisis financieras, son insolventes porque no tienen el dinero en efectivo, en oro, necesario para devolver todos los depósitos que han creado. Y entonces, ineludiblemente, es necesario crear un prestamista de última instancia que les salve de los apuros cada vez que vienen mal dadas. Claro, para poder salvar a los banqueros privados cada vez que viene una crisis financiera, es necesario que este banco principal, prestamista de última instancia, sea capaz de generar de la nada toda la liquidez necesaria para tapar los agujeros de los bancos privados. Y eso no se puede hacer con oro, porque no se puede crear de la nada oro. La tan ansiada piedra filosofal que buscaban los gobernantes medievales, pues no se encontró nunca. Entonces no hay más remedio que eliminar el oro como, digamos, patrón monetario y sustituirlo por un sistema monetario puramente papel, es decir, lo que se conoce con el nombre de las leyes de curso legal o forzoso. El Banco Central es una especie de negocio o de relación entre el poder político y una parte del sistema financiero. Originalmente los bancos centrales eran privados. Entablaron una relación con el gobierno de tal manera que el gobierno les decía: te otorgo el monopolio de la emisión de moneda, que es un negocio extraordinario, y a cambio tú me financias. Luego vemos cómo el error de la ley de Peel lleva, por un lado, a la aparición del prestamista de última instancia, el Banco Central, y por otro lado, a la eliminación paulatina del oro y a su sustitución por un sistema puramente fiduciario tipo papel, en este caso, libras de papel. Whereas in 1971, the Bretton Woods system folded completely with the closing of the gold window by the Nixon administration in the US, leading us into a world of global paper currencies, where every currency in the world is confidence-based as opposed to being physically backed. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Wir können feststellen, dass das gegenwärtige Finanzsystem auf der Schaffung von Zentralbanken, der Ablösung des realen Geldes durch Papierscheine und dem gesetzlichen Privileg für die Banken besteht, nach Belieben über die Ersparnisse ihrer Kunden verfügen zu können. Diese Konstruktion ist der Hauptgrund dafür, dass die politischen Kräfte auf Kosten ihres eigenen Überlebens weiterhin sowohl Wirtschaftskrisen als auch ihre dramatischen Konsequenzen provozieren. Los gobiernos quieren gastar. Y impuestos no son muy populares, porque la gente ve claramente que el gasto del gobierno tiene un coste, que son los impuestos que le quitan el dinero. Entonces, otra forma de financiar los gastos es por la producción de nuevo dinero. Entonces, el gobierno gasta más que recibe en impuestos, por la diferencia imprime bonos estatales, luego el sistema financiero, los bancos compran una gran parte de estos bonos y luego el Banco Central compra estos bonos. En los Estados Unidos los compra directamente o en la Unión Europea, en la zona euro, lo acepta estos bonos como colateral para nuevos préstamos a los bancos. Entonces los bancos reciben nuevo dinero que pueden expandir el crédito y los precios suben. Entonces la gente
paga también para los gastos públicos, pero paga por la inflación y no lo relaciona a esto. Entonces más popular, porque si tú subes impuestos, los votantes te van a castigar probablemente, pero con el déficit público que se financia con la monetización y la inflación, la gente no te castiga o no te castiga tanto. Tenías razón, tío Gilito, ganar dinero es muy divertido y estás chupado con el duplicacharro multigismer, casi tan chupado como gastarlo. ¡Oh, no! No me digáis que habéis gastado dinero duplicado. Claro, ¿qué tiene de malo? ¡Que si sigue duplicando se podría hundir la economía! ¿Por qué dice eso? ¿Es que no lo veis? Si todos lo tienen, perderá valor, los precios subirán y todo el mundo querrá tener más y más dinero. ¡Será el caos! $10.000, precio exacto. Hoy no llevo cambio. La inflación, la gente no la percibe como impuesto, la percibe como una política monetaria más, como una herramienta más para solucionar determinados problemas en determinadas circunstancias, y la realidad es que empobrece a todos los habitantes por igual, porque lo que hace es mermar la capacidad adquisitiva. Mermar la capacidad adquisitiva de un pobre, de una persona que tiene una renta baja, no es lo mismo que mermarla de un rico, un señor que tiene una renta alta. Entonces es mucho más grave o descansa mucho más sobre los hombros de los pobres. In der Praxis wird der Beginn des Konjunkturzyklus durch eine Absenkung der Zinssätze eingeleitet. Wenn die Zinsen fallen, machen sich die Unternehmer daran, neue Projekte zu starten, welche nun rentabler erscheinen. Dies geschieht auch, wenn die Zinssätze aus natürlichen Gründen fallen, wie einem Anstieg der realen Ersparnisse der Menschen. Zum Problem wird es dann, wenn die Absenkung der Zinssätze auf eine Manipulation der Zentralbanken und Regierungen zurückgeht, was die Unternehmer in massiver Weise zu fatalen Fehlern verleitet. Es entspricht der Wahrheit, dass sich zunächst ein Wirtschaftsboom entfaltet. Die Arbeitslosigkeit verringert sich drastisch, die Löhne steigen, die Börsen haussieren, der Wert der Investitionen wächst und damit auch das Wunschdenken der Menschen, die glauben, dass sie endlich einen höheren Lebensstandard zu führen vermögen. Dennoch wird sich alles früher oder später als eine große Lüge erweisen. Da die ursprüngliche Zinssenkung einen künstlichen Ursprung hatte, erweisen sich die von den Unternehmern begonnenen Projekte und mit ihnen alle ihre augenscheinlichen Gewinne als ruinös. Ruinös nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Banken selbst, die nicht nur unter Gebrauch ihres Rechtsprivilegs Geld von jenen verliehen haben, die es gar nicht verleihen wollten, sondern die es zudem an Leute verliehen haben, welche nun nicht mehr in der Lage sind, ausreichende Gewinne zu erwirtschaften, um die Kredite zurückzuzahlen, und die es außerdem in überbewertete Güter investiert haben, deren Wert vor dem Zusammenbruch steht. Dadurch erleidet die Bank, sobald einmal die Zinssätze zu steigen beginnen, Probleme bei der Rückzahlung. Diese Probleme lassen sich nicht einmal dadurch lösen, dass die Bank das Vermögen des in Verzug stehenden Schuldners übernimmt, denn dessen Wert befindet sich im Fall. Es kommt zu einer dramatischen Situation, die nicht einmal die Zentralbanken zu lösen vermögen. Der einzige Ausweg ist dann die wirtschaftliche Rezession, ein Prozess, in dem jeder einzelne Fehler bereinigt werden muss, der durch die leidvolle und berechnende Beziehung zwischen den Zentralbanken und Regierungen provoziert worden ist. ¿Y quién paga todo esto? Pues los usuarios de la moneda. En este sentido, es un gran fraude, porque ni siquiera eso se vota en el Parlamento. Yo creo que después de la crisis financiera y de todas las consecuencias tan terribles sobre la economía real y las diferentes recesiones y todavía lo que nos queda por ver, uno de los mensajes que se ha lanzado es la culpa es de los mercados financieros, la culpa es del sistema financiero, pero la verdad es que es un sistema montado sobre dos pilares, ¿no? El sistema financiero por un lado, pero los gobiernos por otro, es decir, hay un acuerdo por debajo de la mesa que todo el mundo sabe y que todo el mundo participa en él. No la población, pero sí los agentes, los principales actores del sistema, y es un fraude para el resto de la población. La clave del sistema es que se trata de una especie de fraude legal, algo parecido a lo que es la seguridad social, que también es un fraude, pero es dentro de la ley. El sistema monetario es un sistema legal, tiene todos los plácemes de las constituciones y las leyes.
dentro de ese sistema es donde se generan unos procesos especulativos de burbuja y finalmente de crisis. Es muy difícil ponerle una fecha a la crisis, pero si estamos de acuerdo de que la crisis tiene que haber venido del periodo de expansión anterior, probablemente podemos encontrar la raíz de la crisis en torno a la caída de las Torres Gemelas, digamos, para buscarle una fecha. Um die Ursprünge der großen Rezession zu finden, müssen wir uns an das Ende der 90er Jahre begeben, als wir in der sogenannten Internetblase gefangen waren, die durch die gleichen Gründe wie die derzeitige verursacht worden war. Die Börse der Vereinigten Staaten erreichte ein Rekordniveau und die Technologiewerte versprachen nie dagewesene Gewinne. Aber alles erwies sich als eine Illusion. Alan Greenspan, der damalige Präsident der amerikanischen Zentralbank, entschied sich, diese Blase zu beenden, bevor ihre Folgen irreparabel wurden. Er tat dies mit dem gleichen Instrument, mit dem er die Blase erst provoziert hatte, nämlich durch Zinsmanipulation. Dennoch sah er sich plötzlich durch die Terrorattacken vom 11. September zu Änderungen in seinen Plänen gezwungen. Die Maßnahmen von Greenspan halfen weder das Trauma zu überwinden, noch erlaubten sie eine schnelle Finanzierung für die neuen Militärabenteuer, welche die US-Regierung plante. To exist, you need an ideology. The question is whether it is accurate or not. And what I'm saying to you is, yes, I found a flaw. I don't know how significant or permanent it is, but I've been very distressed by that fact. Sei es aufgrund dieses schwerwiegenden intellektuellen Fehlers oder auch nicht, sowohl die amerikanische Zentralbank selbst als auch die europäische Zentralbank begannen bald erneut die Zinssätze zu manipulieren und überschwemmten den Markt mit neuem Geld. Si los bancos este dinero de nueva creación en forma de depósitos, que crean de la nada entregando una chequera, lo gastaran en bienes y servicios de consumo, hombre, esto distorsionaría, pero sería relativamente inocuo, solo afectaría o impactaría en el precio de esos bienes y servicios de consumo. El problema gravísimo es que el dinero de nueva creación lo prestan. Lo que leemos tantas veces en la prensa, de que hace falta que se abra el grifo del crédito. Yo cada vez que oigo eso me pongo nerviosísimo. Lo prestan como si el ahorro de la sociedad real hubiera aumentado, cuando de hecho tal cosa no tiene por qué haber sucedido. Entonces, si lo prestan, lo que están haciendo es poniendo a disposición de los empresarios capacidad de pago y enviándoles el mensaje o la señal de que deben de emprender procesos de inversión que deben de madurar en un futuro más lejano. Por ejemplo, el millón de viviendas que se han construido en nuestro país en la época de la burbuja, etc. Lo que hace bajar los tipos de interés y mantenerlos bajos durante mucho tiempo es atraer capital a las partes de la economía que tienen peor rendimiento, porque el retorno exigido se hace mayor simplemente por la parte de los intereses. Entonces, el sector inmobiliario es muy atractivo. Ya habíamos previamente explotado casi todas las burbujas en todos los sectores. En los años 80 tuvimos la burbuja en los bonos basura, en los junk bonds. En la década de los 90 la burbuja de las .com, con una mini burbuja inmobiliaria a principios de los 90 y posteriormente pues una burbuja en el sector inmobiliario. Creo que era The Onion que decía que la economía estadounidense busca una nueva burbuja para salir de la recesión de la burbuja anterior, ¿no? Pues algo así. Mit Voranschreiten der Manipulation durch Regierungen und ihre Zentralbanken erschien es, als habe man erneut das Geheimnis des Wohlstandes gefunden. Die Erwartungen der Menschen schossen in die Höhe, die Löhne stiegen, die Unternehmensgewinne wuchsen und die Börsen haussierten. Konkret erschien der Immobiliensektor grenzenlos zu wachsen und die Banken, wie auch viele Unternehmen, sahen in ihm gewaltige Gewinnchancen. Chancen, die im Fall der Banken dadurch gesteigert wurden, dass sie dank ihres Rechtsprivilegs frei über das Geld ihrer Einleger verfügen konnten, was sie dazu verführte, selbst Leuten Darlehen zu gewähren, die realistisch betrachtet ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten.
Las hipotecas llamadas subprime son nada más que un ejemplo de lo que sucede cuando el crédito se expande de manera desordenada, muy por encima de lo que son los ahorros de la gente. Esto es simplemente cuando hay crédito fácil. Cuando hay crédito fácil, se rebajan los requisitos para conceder créditos. Y al final lo que pasó es que simplemente se daban créditos a cualquiera. No era necesario que uno demostrara tener ningún aval. Neben der bereits geschilderten Art begannen sich die Banken auch durch den Verkauf von Darlehen, sogenannte Verbriefungen, zu finanzieren, die sie selbst vergeben hatten. Wenn einmal eine Bank beispielsweise 100 Hypotheken in den USA vergeben hatte, dann konnte sie daraus ein Paket schnüren und an irgendeinen Investor verkaufen, der an der zu erwartenden Rentabilität des Pakets interessiert war. Sei es ein Schweizer Pensionsfonds oder eine japanische Bank. Auf diese Weise konnte die amerikanische Bank unmittelbar die realisierte Investition zurückgewinnen und damit wiederum neue Kredite gewähren, welche sie später wieder verkaufen und den Prozess von vorne beginnen konnte. Daher waren, als die Krise schließlich in den USA zum Ausbruch kam, ihre Auswirkungen weltweit spürbar. Es dauerte nicht lange, bis die Namen der Banken, welche dank der staatlichen Investition diese Aktivität zu ihrem Hauptgeschäft gemacht hatten, täglich auf den Titelseiten der Zeitungen auftauchten. Pensaban que la burbuja iba a continuar. Entonces, casi daba igual si la gente no puede pagar su hipoteca, aunque el riesgo estaba muy alto, que no iban a pagar, porque al final el banco entonces recibe la casa. Como la casa sigue creciendo en valor, pues se quedan con la casa y luego la vendan con un beneficio, ¿no? Es decir, pensaban que la burbuja iba a continuar. Nicht nur die erwarteten Perspektiven ermutigten die Banken zu diesen Praktiken, die sich später als selbstmörderisch herausstellten. Als ob die rechtlichen Bankprivilegien nicht genug wären, setzten die Staaten große Anstrengungen daran, dass die Bankaktivitäten nicht zurückgingen. Ein sehr eindeutiges Beispiel war die Arbeit der Hypothekenbanken Freddie Mac und Fannie Mae, die im Grunde ihre Anstrengungen auf die lukrative Aufgabe konzentrierten, Hypothekenverbriefungen, die bereits vorher von den Banken veräußert worden waren, zu erwerben, wieder zu verpacken und erneut zu verkaufen, in dem Wissen, dass sie auf die implizite Unterstützung der Regierung der Vereinigten Staaten zählen konnten, was bedeutete, dass die Regierung im Falle einer Insolvenz ihre Schulden übernehmen würde, wie es auch schließlich der Fall war. Bis dahin nutzte ihre Aktivität jedoch den Banken, die auf neue Gelder bauen, den Prozess wieder von vorne zu beginnen und dabei nicht nur Hypotheken verbrieften, sondern auch Konsumenten, Studenten und Autokredite und die Blase noch weiter vergrößern konnten. Die Blase dehnte sich so auf andere Wirtschaftszweige aus, unter denen das Finanzsicherungsgewerbe und die Ratingagenturen herausragten. Las agencias de calificación básicamente se dedicaban a, cuando los bancos titulizaban o emitían deuda para financiarse ellos mismos, decían, bueno, esta titulización o esta deuda es de esta calidad, de muy buena calidad, por ejemplo, y por eso cobraban. Y luego las agencias aseguradoras lo que hacían era asegurar, como su nombre indica, que si quebraba, o si se impagaba, mejor dicho, esa deuda, ellas responderían a través de un instrumento financiero llamado CDS, ¿no? Seguro contra riesgo de impago. Al principio todo iba muy bien. ¿Por qué? Las aseguradoras mismo pues iban asegurando, y como nadie impagaba, pues cobraban por la prima del seguro, pero no desembolsaban nada. Y luego las agencias de calificación, porque normativamente, por regulación, era obligatorio pasar por ellas. Da die Manipulation der Zentralbanken und Regierungen die Investitionen in ganz konkrete Aktivitäten wie das Immobiliengewerbe kanalisierte, dauerte es nicht lange, bis sich offen in anderen Märkten wie bei den Rohstoffen, welche für die Vollendung von Bauprojekten von vitaler Bedeutung sind, ein Investitionsmangel zeigte. Dieser Investitionsmangel verursachte einen heftigen Preisanstieg, den die von der Kreditausweitung Begünstigten ohne Erfolg auf die Konsumenten weiterzugeben versuchten. Damit führte der Preisanstieg letztlich zum Schließen vieler Unternehmen und damit zum Entlassen von Arbeitern. Si tú repercutes aumentos de costes en toda la economía a los consumidores se les acaba la renta. Entonces, tú tienes que, como consumidor, tienes que empezar a discriminar. Me han subido un 20% la gasolina y me han subido la comida un 30%. Tú tienes que elegir, ¿viajo menos o como otro tipo de productos más baratos? Y al elegir, pues estás
quitándoles demanda a unos y dándosela, o manteniéndosela, mejor dicho, a otros. Vor diesem Hintergrund begann Greenspan zaghaft die Zinssätze, die er selbst bis dahin gesenkt hatte, wieder zu erhöhen, mit den uns bekannten Folgen. Aber der Schaden war bereits entstanden. Die Sektoren, die sich im künstlichen Boom der Vorjahre am meisten ausgedehnt hatten, begannen zu schrumpfen, da sie nicht in der Lage waren, dem Anstieg der Rohstoffpreise standzuhalten. Vor allem ab dem Jahr 2007 begannen Unternehmen Konkurs anzumelden. Dies ließ viele Menschen ohne Arbeit, aber mit enormen Schulden zurück. Die Zahlungsverzüge bei den Subprime-Krediten schnellten in die Höhe und zogen damit Investoren aus aller Welt, die diese Hypotheken erworben hatten, mit sich. Die gewaltige Manipulation durch Regierungen und Zentralbanken zeigte sich nun ganz offen und mit ihr das enorme Volumen der dadurch provozierten Fehlinvestitionen. In dem Maße, in dem die Verbriefungen und andere Schulden in Verzug gerieten und von den Ratingagenturen abgestuft wurden, steigerte sich der Wunsch der Investoren, diese Papiere loszuwerden. Als sich im Sommer 2007 die ersten ernsten Anzeichen dafür mehrten, dass etwas sehr Schwerwiegendes im Gange war, stürzten sich die Zentralbanken, von der Panik mitgerissen, in eine selbstmörderische Flucht nach vorn und führten den Banken noch mehr Geld zu, mit dem Ziel, Vertrauen zu schaffen. Die amerikanische Zentralbank, nun mit Bernanke an der Spitze, ging am weitesten und reduzierte in kaum 8 Monaten die Zinssätze von 5,25% auf 2%. Sie versuchte also, das Problem auf die gleiche Weise zu lösen, wie es zuvor erst geschaffen worden war. Wie zu erwarten war, verschlimmerte sich die Situation, da die Inflation sich beschleunigte, vor allem an den Devisen und besonders an den Rohstoffmärkten. Das Zusammenspiel von Arbeitslosigkeit, Kaufkraftverlust, staatlichen Regulierungen und vor allem die Fortsetzung der Anpassung der Produktionsstruktur, die noch nicht abgeschlossen war, führte bei den Banken zu Zahlungsausfällen, die kontinuierlich anstiegen, bis es Mitte des Jahres 2008 zur ersten aufsehenerregenden Bankpleite in den Vereinigten Staaten kam. El problema de Bear Stearns, ¿cuál fue? Pues que empezaron a ver los inversores que su cartera de titulizaciones era de mala calidad. Tenía un impago, una ratio de impago muy grande. Entonces, claro, tú como inversor te planteabas, ¿debo refinanciar a Bear Stearns si sus inversiones tienen un agujero muy grande, si hay un riesgo de impago muy grande? Porque en cualquier momento, si yo le refinancio, me puede dejar de pagar a mí porque no se va a cobrar de las hipotecas. Bear Stearns fue el mini shock, porque Bear Stearns por lo menos se generó con de una manera abierta en el mercado. El gobierno apoyó ligeramente a Bear Stearns, pero JP Morgan compró los activos. Fue una quiebra ordenada. El problema fue Lehman. Prompt kamen Gerüchte über die Insolvenz von Freddie und Fannie auf, wobei die amerikanische Regierung verlauten ließ, dass sie die Institute notfalls retten würde. Trotz der scheinbaren Ruhe, die diese Erklärungen auslösten, wurde die Pleite beider Institute in der ersten Septemberwoche 2008 offensichtlich, woraufhin die Regierung sich entschied, 200 Milliarden zu investieren. Es nützte alles nichts. Nur eine Woche später, als auch der Notverkauf von Merrill Lynch bekannt wurde, kam es zur größten Pleite der Geschichte. Todos los bancos tenían deuda o titulizaciones garantizadas por Freddie Mac y Fannie Mae. Entonces, si los bancos de inversión habían invertido en esto y estos activos ya empezaban a ser de mala calidad porque estaban rescatadas, ¿qué pasaba con esos bancos? Y ahí, pues, a Lehman Brothers le pasó algo muy parecido a Bear Stearns en marzo. El problema para mí empezó realmente con Lehman, que fue cuando se empezó a constatar de manera evidente que los estados decidían quién se rescata, quién sobrevive y quién no. Era un banco too big to fail, ¿no? Era un banco que no se podía permitir que quebrara. Y ahí se permitió que quebrara. Y al quebrar, pues digamos que todo el castillo de naipes de expectativas sobre el que se había construido el sistema financiero mundial, que los bancos nunca iban a quebrar, pues se vino abajo. Se introduce tal nivel de incertidumbre en el mercado sobre los activos que estos bancos tienen, que estos bancos ellos mismos dejan de prestarse entre ellos. Luego también la agencia aseguradora AIG
como se empezaron a multiplicar los impagos y tenía tantos seguros contra impagos, pues también empezó a recibir un montón de reclamaciones de reponme el capital y no podía hacer frente a ello, con lo cual fue otra que tuvo que ser rescatada porque si no habría quebrado y se consideraba inaceptable que quebrara. Al final, ¿qué sucedió? Bueno, pues la Reserva Federal sostuvo el crédito a corto plazo. Solo prestaba a corto plazo la Reserva Federal, no como luego, que se ha puesto a comprar activos a 30 años, que eso es una barbaridad. Y bueno, aguantó el sistema. Y luego, el gobierno de Estados Unidos, por otro lado, lo que hizo fue recapitalizar los bancos con dinero público, que no es ni mucho menos la opción preferible, pero tampoco fue pues un disparate absoluto, porque en Estados Unidos, afortunadamente, el activo de los bancos tenía partes muy malas, pero también tenía partes relativamente aceptables, con lo cual a los pocos meses del rescate pudieron devolver todo el dinero. Ya digo, no fue la mejor opción, habría habido otras opciones mejores, pero no fue el disparate como se pudo hacer en otros países como Islandia, que quiso rescatar todo su sistema bancario sin tener ninguna posibilidad real para ello. A pesar de todas las intervenciones estatales, la economía es un proceso poderosísimo constituido por millones de seres humanos que cada día se levantan tratando de salvar de la quema lo que pueden, de encontrar los proyectos de inversión rentables, pues que al final la economía termina reestructurándose, porque ya se han cortado, ya se han cerrado esos centenares de miles de empresas que no eran rentables. Es cierto que hay mucho desempleo, pero está ahí latente para volverse a recolocar, si es que lo permite la intervención del Estado y la rigidez del mercado laboral desaparece en los proyectos de inversión que sí que sean sostenibles. Luego, la recesión es ya el comienzo de la recuperación. Uno de los aspectos más interesantes de la crisis es cómo las diferencias políticas, que al parecer eran abismales antes de la crisis, después de la crisis desaparecen. Y todos los gobiernos del mundo han salido a expandir la oferta monetaria con rescates bancarios, a subir los impuestos, a subir el gasto público, todos. Las políticas gubernamentales contra la crisis tuvieron dos fases claramente diferenciadas. La primera, que se correspondería con el cuarto trimestre de 2008, fue el rescate o estabilización del sector financiero, ni siquiera de la economía financiera, sino del sector financiero. Probablemente dentro de la retórica de la crisis, de las expresiones más desafortunadas, es la expresión rescate. ¿Por qué? Y porque carece de connotaciones peyorativas. ¿Quién va a estar en contra de un rescate? Parece que un rescate necesariamente es bueno. Y ahí esto es un grave error, puesto que hay bancos, entidades que no deberían haber sido rescatadas. Bancos que en un sistema un poquito más cercano a algo que podemos denominar un mercado libre, pues no podrían haber crecido hasta determinada cantidad. Y desde luego no tienen por qué haber sido rescatados con dinero público, que es lo que ha pasado en casi todo el mundo. La manera correcta de haber hecho esto, y que no habría costado ni un solo euro y además, o dólares, y además se habrían asignado exactamente las pérdidas a los responsables de ello. Bueno, lo primero, los bancos que sean insolventes, los accionistas lo pierden todo. Es de sentido común. Una empresa que está quebrada es una empresa que pierde, cuyos accionistas lo pierden todo, por definición. Luego, como tenemos un exceso de deuda sobre el activo, de pasivo sobre activo, que así se define la quiebra, sería cuestión de convertir una parte de esos pasivos en fondos propios. Esta operación se conoce como capitalización de deuda y también es bastante recurrente en el sector privado empresarial distinto del financiero. De manera que, por ejemplo, los acreedores de deuda subordinada, que es una deuda basura básicamente, se convierten en accionistas. No cobran el dinero, porque obviamente el banco está quebrado, no cobran nada, o no cobran en dinero, sino que cobran en acciones.
Luego, si ni siquiera con los deudores subordinados conseguimos reflotar el banco, pues ya vamos escalando un poco, ¿no? Pasamos a los acreedores a más largo plazo, a los acreedores que han comprado otros instrumentos de riesgo, etc. Lo último que habría que tocar serían los depósitos a la vista, porque claramente quien ha metido dinero en un depósito a la vista en un banco no es porque esté esperando hacer una inversión especulativa a largo plazo. Por tanto, primero vamos tocando las inversiones, por orden de relación, las inversiones más especulativas y más a largo plazo, y eso lo vamos convirtiendo en accionistas. ¿El resultado? Pues que cuando hayamos convertido una masa mínima de acreedores del banco en accionistas, el banco estará recapitalizado. Si hay pérdidas, por ejemplo, si las acciones caen mucho de precio por debajo de lo que esperaban cobrar los acreedores, pues lo siento mucho, pero usted invirtió en el banco a riesgo y se ha arriesgado a perder dinero. No habría que haber metido ni un solo euro o dólar del contribuyente. Y tampoco es que sea una conversión tan exagerada de deuda. Para que nos hagamos una idea, la mayoría de bancos estadounidenses, convirtiendo menos del 5% de todos sus pasivos, estaban recapitalizados automáticamente. Das Gegenteil war der Fall. Die Staaten entschieden sich dafür, die Banken zu retten und das Geld der Steuerzahler aufs Spiel zu setzen. Die skandalöseste Form war die Schaffung einer sogenannten Bad Bank, wie es in Irland geschah. Mit dieser Maßnahme entschied sich der öffentliche Sektor dafür, den Banken alle ihre toxischen Vermögenswerte zu überhöhten Preisen abzukaufen, ohne Aussicht darauf, diese Investition irgendwann einmal wiederzubekommen. Eine andere Methode, wie sie in den USA praktiziert wurde, war, den Staat zum Aktionär der Banken zu machen, mit der risikoreichen Absicht, die investierte Summe, sobald sich die Situation einmal normalisiert hätte, zurückzugewinnen. In beiden Fällen manifestierte sich erneut die privilegierte Stellung der Banken und die Bürger mussten mit ansehen, wie ihr Geld zur Rettung insolventer Unternehmen genutzt wurde, die darüber hinaus weiterhin Dividenden verteilten und ihre Manager entlohnen konnten, so als wäre nichts passiert. Una vez se consiguió la estabilización del sistema financiero, se pensó que lo único que hacía falta para ya volver a recuperarnos era que a la economía real, que había quedado un poco pachucha, pues darle alguna alegría, estimularla un poco. Y eso se intentó a partir de enero, febrero de 2009. Ahí se implementaron una enorme cantidad de planes de estímulo para la economía. En esto consiste el Plan Español de Estímulo de la Economía y el Empleo, que desde hoy vamos a llamar Plan E. ¿Qué sucedió? Pues que claro, ¿quién compró esa deuda pública durante años? El sistema bancario. Cuando se empieza el proceso de endeudamiento de los estados, se continúa con el proceso del endeudamiento de los bancos. Y ese ha sido, es difícil decir quién fue primero, la gallina o el huevo, pero lo que sí es fácil es decir que lo que hemos tenido ha sido un proceso en el que los dos estaban participando del mismo problema e impulsando el mismo problema a la vez. La estabilización y el rescate del sistema financiero, que como digo tenía su parte de lógica, que habían acometido a finales de 2008, se truncó en 2010 y sobre todo en 2011. ¿Por qué? Porque contaminaron todo el balance de los bancos y lo contaminaron con activos tóxicos, esta vez no hipotecarios, sino de deuda pública. Y ese es, para mí, el mayor riesgo de la política actual. Que en vez de atacar un problema de deuda como se debe atacar, que es reduciendo la deuda, se está atacando un problema de deuda con más deuda. Si suponemos que no se podrían haber corregido las cosas antes, o sea, si damos por supuesto que la historia anterior es inevitable y nos encontramos con el estallido de la crisis, ahí había que abordar diferentes soluciones. Una es la apertura de los mercados. Es importante que cuando la economía cae, cuando se restringe la actividad económica, la economía sea muy flexible para que los agentes puedan cambiar rápidamente de actividad. Cuando perciben que un sector está muy inflado, como por ejemplo sucedió con la construcción o con la banca, puedan rápidamente cambiarse de sitio. Para eso hay que cambiar la legislación laboral, hay que abrir los mercados de todo tipo. Eso es un campo. El otro campo es el campo de la hacienda. Y ahí lo que habría que haber hecho es
bajar el gasto público, bajar los impuestos y bajar la deuda pública. Los gobiernos hicieron estas tres cosas al revés. Subieron los impuestos, subieron el gasto y subieron la deuda pública. Y el tercer campo es el campo bancario, claro. Intentar reformar el sistema ajustándolo de tal manera que esa capacidad natural dentro de este sistema que tiene para crear burbujas se vea un poquito mitigada en el futuro. Pues la verdad es que yo soy de las personas cándidas que en un principio pensó que aquello era de alguna manera un movimiento de rebelión o por lo menos de expresión de descontento de la sociedad civil, y eso me habría parecido bueno, me parecía bueno en ese momento. Está muy bien salir a la calle y decir nos estáis tomando el pelo, pero hay que ser consecuente y no dejarse embaucar por las fuerzas políticas que te van a seguir prometiendo el oro y el moro, ¿no? Noch schwerer als die ökonomische Unkenntnis der Menschen wiegt, dass die gefährlichsten Theorien, jene, die uns alle in das Leid der großen Rezession geführt haben, gerade unter den vermeintlichen Intellektuellen am verbreitetsten sind. Die Saat des Bösen, welche vor Jahren durch Keynes gesät worden war, geht in den Theorien von solch berühmten Ökonomen wie Greg Mankiw auf. Dieser missbilligt sogar das Sparen und hatte zum Konsum aufgerufen. Er schlug vor, alle Banknoten mittels einer Lotterie ausgewählter Seriennummer aus dem Verkehr zu ziehen. Diese Maßnahme wurde von Paul Krugman unterstützt, der seiner Ideologie treu im Jahr 2001 riet, eine Immobilienblase zu schaffen und der nach ihrem Platzen weit entfernt davon seine Fehler einzugestehen, sogar noch weitergegangen ist und Dinge wie den Irakkrieg oder die Erfindung einer Invasion durch Außerirdische gepriesen hat. Fueron muchos los economistas que, utilizando la ciencia económica dominante y mayoritaria, decían que no había ningún problema. They tell us that we should have more credit. More credit is the thing that got us into the problem in the first place. They should tell us we should have more spending. More spending was government spending was the thing that got us into the trouble. They tell us we should have more regulation, and it's all various different flavors of regulation. It doesn't really necessarily matter what it is. It's just more of it. And, all these things have failed, absolutely failed. Por tanto, si ha fracasado toda la ciencia económica que prescribía soluciones y que no anticipaba problemas, es porque hay una crisis de paradigma que hay que aportar, incorporar nuevas ideas que reemplacen a las viejas que se han demostrado fallidas. Jednym słowem, Austriacy ukazują przykrą prawdę, są takim posłańcem, którego lepiej uciszyć, a jeśli już nawet nie wyeliminować z gry, to po prostu lepiej uciszyć, bo oni psują dobrą zabawę. Dobrą zabawę przede wszystkim rządom, prawda, które jakoś sobie poradzą zawsze. Recuerdo que Hayek me dijo a mí en una entrevista que Keynes era un hombre muy inteligente, pero no era un buen economista. Y la verdad que si uno analiza sus teorías, ve que son bastante deficientes, y así lo han hecho pues varias escuelas de pensamiento. Pero tenía una virtud Keynes, que es que conectaba con lo que podríamos llamar el pensamiento único, el pensamiento convencional, la corrección política, que es que los mercados no funcionan, que la gente libre se equivoca y que por lo tanto es mejor que el Estado venga e intervenga en esas decisiones e imponga a él un marco económico diferente. But Keynes might not have approved of the Keynesianism which came to dominate policy. He didn't. In fact, I can positively say so. The very last time I saw him, about 6 weeks before his death, I was meeting him as I was still having dining rights at King's College, and I was here for a weekend, and talked to him after dinner and asked him whether he wasn't alarmed by what his pupils, naming two, I won't name now, were doing, agitating for more expansion, when in fact the danger clearly was inflation. He completely agreed with me and assured me my theory was frightfully important in the 1930s with the question of combating deflation. Trust me, if inflation ever becomes a danger, I'm going to turn public opinion around like this. 6 weeks he was later he was dead and couldn't do it. I think he would have been fighting the inflationary policy.
Keynes zog die Kritik von Ökonomen wie Hayek hinsichtlich der langfristig ruinösen Konsequenzen seiner inflationären Politikempfehlungen ins Lächerliche. In seiner berühmten Antwort machte er sich über seine Kritiker lustig, indem er sagte, auf lange Sicht sind wir alle tot. Heute aber ist Keynes tot und wir sind am Leben. Wir leben seine lange Sicht. Die Theorien der österreichischen Schule sind einmal mehr durch die Realität bestätigt worden. Und nur wenn wir uns an ihre Empfehlungen halten, wird es uns möglich sein, nicht erneut die gleichen Fehler zu begehen, die uns in die große Rezession geführt haben. Para evitar la repetición de ciclos recurrentes de auge, crisis financiera y recesión que vienen asolando la economía de mercado desde hace 200 años, sería preciso rediseñar el sistema financiero y bancario a nivel mundial y hacerlo compatible con las exigencias de una economía de mercado, de un sistema capitalista, que se basa en el cumplimiento estricto de los derechos de propiedad. Y esto implicaría 3 reformas. En primer lugar, completar la ley de Peel allí donde quedó incompleta, es decir, exigir también el coeficiente de caja del 100% para los depósitos a la vista y equivalentes. Cuando digo equivalentes es porque la banca también vende muchos depósitos supuestamente a plazo, pero que en realidad te dicen sottovoce que los puedes retirar sin penalidad cuando quieras. Eso también son depósitos a la vista. Y es para mí un motivo de gran satisfacción que hace escasamente un año, en octubre o en septiembre del 2010, 2 diputados Tory presentaron un proyecto de ley en esta misma línea y además me citaron en el Parlamento británico. Perhaps instead we should now begin to listen to those economists who saw the credit glut that preceded the crash as the problem. The Cobden Centre, the Von Mises Institute, Herta de Soto, they all grasped that it was the overproduction of bogus candy floss credit before the crunch that gave rise to the credit crunch. It's time to take seriously their ideas on honest money and sound banking. Now, the Keynesian monetarist economists might recoil in horror at the idea. Their orthodoxy holds that without these legal privileges for banks, there would be insufficient credit. The oil that keeps the engine of capitalism working, they say, would dry up. The machine would grind to a halt. Not so. Under my bill, credit would still exist, but it would be credit backed by savings. In other words, it would be credit that could fuel an expansion in economic capacity that was consummate with savings or deferred consumption. It would be, to use the cliche of our day, sustainable. My bill would give account holders legal ownership of their deposits unless they indicated otherwise when opening the account. There would, in other words, henceforth be 2 categories of bank account: deposit-taking accounts for investment purposes and deposit-taking accounts for storage purposes. With a choice between the new storage accounts and investment accounts, no longer would private individuals find themselves co-opted as unwilling, indeed unaware, investors in madcap deals in credit instruments few of the bank's own boards seem to even understand. It's an amazing thing just how few members of Parliament in the UK really understand the monetary system. It's such a fundamental institution in a society based on the division of labour, and yet most members of Parliament don't study money. Even members of Parliament who are good economists don't usually study the institution of money itself and the real details of the way banking works. La segunda medida esencial sería acabar con el órgano de planificación financiera, es decir, este que hemos denominado Banco Central. Los bancos centrales ya no serían precisos con un coeficiente de caja del 100% como prestamistas de última instancia, ya no habría que proteger a la banca. Si en cualquier caso de pérdida de confianza, cuando fueran los depositantes a por su dinero, siempre estaría allí. Por tanto, ya no sería preciso. Y además dejarían de actuar de manera perversa, como actualmente están actuando cuando pretenden fijar el tipo de interés. Es imposible que acierten el tipo de interés adecuado. Esto es algo que solo de manera espontánea tiene que fijar el mercado, y mucho menos la oferta monetaria, sin conocer datos sobre cómo evoluciona la economía y la demanda. Es imposible que puedan hacerse con esa información. Conseguiríamos, por tanto, eliminar el último bastión del socialismo que ha quedado después de la caída del muro de Berlín, que son los bancos centrales. Aparte de otros efectos positivos de secundaria importancia, es que los miles de funcionarios de enorme valía que ahora pierden su tiempo en hacer daño a través de sus oficinas, pues pasarían al mercado libre y a producir bienes y servicios de calidad valorados por los consumidores y no como ahora. Luego, la segunda medida sería acabar con los bancos centrales. Y en tercer lugar, la tercera medida responde a la siguiente pregunta:
¿quién se ocuparía de la base monetaria? Y lo que propongo es la reintroducción del patrón oro, un patrón oro clásico con coeficiente de caja del 100%. El stock mundial de oro ha venido creciendo en torno al 2% al año, y además tiene la ventaja de que el oro no se puede manipular ni crear al antojo de los gobernantes. El oro supone una especie de corsé que disciplina la acción de todos los agentes que participan en una sociedad y en el mercado. Por eso el oro es una institución esencial y tan importante para el avance de la civilización. I think the average worker would be very much supported by a gold standard, or rather by a disciplined monetary system, because the purchasing power of his money will not be diluted on an annual basis. In other words, he will be able to buy the same amount of goods and services, and potentially even slightly more goods and services on an annual basis. Effectively, what it does is remove the stealth effect of inflating the money supply. Vor nicht allzu langer Zeit riskierten Männer und Frauen ihr Leben, um die Freiheit zurückzugewinnen, die man ihnen entrissen hatte. Viele kamen bei diesem Versuch ums Leben. Die Geschichte der Menschheit ist nichts anderes als ein langer Kampf gegen die Unterdrückung. Heute ist das Risiko geringer, viel geringer. Aber was auf dem Spiel steht, ist das Gleiche. Wir haben gesehen, wie Individuen im Laufe der Geschichte einer Vielzahl von Krisen die Stirn geboten haben. Und aus allen diesen Krisen ging die politische Macht gestärkt hervor. Wie lange noch werden wir die immer gleichen Fehler wiederholen? Wir haben die moralische Verpflichtung, die Freiheit endgültig zu erobern. Jetzt ist unser Moment gekommen. Die vollständige Trennung von Politik und Finanzwelt ist der grundlegende Schritt, um sie zu gewinnen. Nur so erreichen wir die wahre Freiheit und mit ihr Frieden und Wohlstand. Es liegt an uns. Lo único que me temo es que una vez que con grandes dificultades hayamos salido del pozo y la economía ya se haya recuperado y el desempleo se haya absorbido, es que, igual que en el pasado, se reiniciará el proceso de nueva expansión crediticia, nueva euforia, etapa de burbuja especulativa y de nuevo otra crisis financiera y otra recesión.